Mi carne es mía, mi luz eterna y mi pecado. Pero, ¿sabes cuántos secretos puede ocultar la piel de un hombre? No. Bienvenidos a Memorias del Asesino, donde exploramos las mentes más oscuras y los crímenes más impactantes de la historia. Aquí descubrirás los detalles ocultos, las historias no contadas y los misterios más escalofriantes. Prepárate para adentrarte en lo macabro y lo desconocido. En 1928, un hombre aparentemente inofensivo dejó una carta que revelaría una de las historias más oscuras y perturbadoras de la crónica criminal. La pregunta es, ¿qué lleva a un ser humano a cruzar los límites de la humanidad? Hoy exploraremos la vida y los crímenes de Albert Fish, también conocido como el vampiro de Brooklyn o el hombre gris, un hombre cuya apariencia frágil escondía un abismo de horrores. Albert Fish nació el 19 de mayo de 1870, en una familia que ya cargaba con un oscuro historial de enfermedades mentales. Su infancia estuvo marcada por el abandono y el abuso. Tras la muerte de su padre, fue enviado a un orfanato, donde sufrió constantes maltratos. Pero lo que más impacta es que Fish comenzó a encontrar placer en el dolor. Desde que tengo memoria, el dolor siempre estuvo ahí. Pero con el tiempo aprendí a amarlo. En el orfanato los golpes eran diarios, los gritos no cesaban. Al principio lloraba, me retorcía, imploraba, sí, pero luego algo cambió. El ardor de la vara contra mi piel dejó de ser un castigo y se convirtió en algo más. Fue un placer, en un placer que no podía explicar. Fue ahí donde entendí que el sufrimiento y el deseo eran la misma cosa. En su juventud, demostró comportamientos cada vez más extraños, como el automutilarse y desarrollar una fascinación por la religión, pero de una manera distorsionada. Creía que el sufrimiento era una forma de redención espiritual. A medida que creció, su vida se tornó más errática, adoptando diferentes identidades y cometiendo actos que poco a poco revelaron su verdadera naturaleza. El dolor me acercaba a algo superior. Cada herida que me hacía no era un castigo, era una prueba, una forma de limpiar mi alma. La gente, la gente, nunca lo entendió. Me miraban con miedo, con asco, pero ellos no sabían lo que yo sabía. No veían lo que yo veía. Cada sufrimiento era un paso más hacia la redención, hacia mi verdadero propósito. En esta época, Nueva York estaba sumida en una ola de cambios sociales, pero también era el lugar ideal para que un depredador como Fish pasara desapercibido. Nueva York era un caos de luces y sombras, de ruido y almas perdidas. Nadie notaba a un hombre como yo. No, entre tanto ir y venir, hacer y deshacer, entre tanta gente, tantas prisas y tantos pecados. Era fácil moverse, fácil desaparecer, y aún más fácil encontrar a aquellos que nunca serían extrañados. A partir de 1910, Fish comenzó a atacar a niños. Su primer asesinato confirmado
ocurrió en 1927 con el secuestro y asesinato de Billy Gaffney. Utilizaba su trabajo como pintor para acceder a casas y atraer a sus víctimas. Se le atribuyen crímenes extremadamente crueles. Se dice que descuartizaba a sus víctimas para consumir sus cuerpos. Fish fue finalmente arrestado en 1934 después de enviar una carta a la madre de una de sus víctimas, lo que llevó a su captura. Los niños confiaban en mí. Siempre lo hacían. Un viejo pintor, un rostro amable. Nunca sospechaban. Billy tampoco lo hizo. Lo llevé conmigo, lo aparté del mundo. Y entonces descubrí el verdadero sabor del miedo. No era suficiente verlos sufrir. Tenía que hacerlos parte de mí. Y cuando finalmente me atraparon, no sentí culpa. No, solo la decepción de que mi obra había terminado. El caso más impactante de Fish fue el de Grace Budd, una niña de tan solo 10 años. Con el pretexto de ofrecer trabajo a su hermano, Fish logró ganarse la confianza de la familia y se llevó a Grace a lo que describió como una fiesta de cumpleaños. Esa fue la última vez que la familia la vio con vida. Miraban, observaban mi cuerpo frágil, mis manos temblorosas, y no podían entenderlo. ¿Cómo podía un viejo como yo haber hecho todo eso? Sus ojos estaban llenos de horror, de asco, de rabia, de indignación. Sí, pero si sabes observar muy en el fondo, también había fascinación. Porque en el fondo sabían que el verdadero monstruo no es el que luce aterrador, no, sino que el que se esconde detrás de una sonrisa amable. La macabra verdad salió a la luz 6 años después, cuando Fish envió una carta detallando cómo secuestró, asesinó y consumió partes del cuerpo de Grace. Esta carta, llena de detalles grotescos, fue una pieza clave para su captura. La reacción de la comunidad fue de horror absoluto. Un hombre tan frágil y aparentemente inofensivo había cometido actos inimaginables. Nunca imaginé que una simple carta sería mi ruina. Es irónico, ¿no? Fue mi propio deseo de revivir cada detalle lo que me delató. Pensé que solo ella conocería la verdad, que sentiría el mismo dolor que yo disfruté. Pero no podía leerla. No, su hijo lo hizo por ella. Y con cada palabra que salía de sus labios, la soga alrededor de mi cuello comenzó a apretarse. Albert Fish fue arrestado el 13 de diciembre de 1934, gracias a una carta que envió a la madre de Grace Budd. La señora Budd, siendo analfabeta, le pidió a su hijo que la leyera, lo que llevó a la policía a investigar la carta. Cada palabra en esa carta era un tesoro, un recuerdo inmortalizado. No me importaba si creían cada detalle. Yo sabía la verdad. Pero fue un simple sobre lo que me traicionó. Un insignificante trozo de papel, un pequeño símbolo.
unas letras sin importancia. Nunca pensé en ello cuando la envié. Pero el destino tiene formas crueles de jugar con nosotros. Y así, por un descuido, la casa terminó. Por un descuido, me encontraron. Las autoridades comenzaron a conectar los puntos gracias a la carta. El papel utilizado tenía un membrete de una asociación local, lo que llevó a los investigadores a un cuarto alquilado por Fish. Aquí encontraron evidencias que lo vinculaban no solo al caso de Grace Budd, sino también a otros crímenes no resueltos. La dueña de los apartamentos alquilados dijo que Fish se había alojado en ese cuarto unos días antes. El director de investigación esperó fuera de la habitación hasta que Fish regresó. Fish accedió a ir a la comisaría para ser interrogado, pero en la puerta principal amenazó al investigador con una navaja en cada mano. Sabían quién era yo. Lo vi en sus ojos en cuanto me vieron. Pero no iba a irme sin pelear. No, mis manos temblaban, sí, pero aún podía sostener el frío metal. 2 navajas, una en cada mano. No para escapar, no. Solo para que sintieran por un instante el mismo miedo que yo había visto tantas veces en los ojos de otros. Pero fue inútil. Mi momento había terminado. El investigador desarmó a Fish y lo llevó a la comisaría de policía. Fish no negó el asesinato de Grace Budd. Uno de los momentos críticos fue la detención de Fish. Cuando los detectives lo confrontaron, admitió sus crímenes con una frialdad que dejó atónitos a todos. No había razón para mentir. No. ¿Para qué? Sabían lo que hice y yo también. ¿Para qué negarlo? Así que dije sin titubeos, sin remordimientos, todo lo que hice, y vi sus rostros cambiar. La forma en que sus manos temblaban al anotar cada palabra era fascinante. Lo que la imaginación hace, ¿no? Esperaban lágrimas, disculpas, pero yo solo les di la verdad. A veces, la verdad es más aterradora que cualquier mentira. Albert Fish es un caso de estudio en el campo de la psicología criminal. Los expertos lo clasificaron como un sádico sexual con tendencias caníbales. Su obsesiva relación con el dolor, tanto infligido como recibido, lo convierte en un ejemplo extremo de perversión. Me llamaban monstruo, sádico, caníbal. Tantos y tantos sobrenombres, tantas etiquetas. Intentaron entenderme, analizarme, diseccionarme como si fuera un simple caso de estudio. Pero jamás comprenderán lo que realmente sentía. El dolor era mi compañero, mi placer, mi redención. No era una perversión, no. Era mi propósito. Además, su justificación religiosa y sus delirios lo colocan en un espectro entre la locura y la plena conciencia de sus actos. Comparado con otros asesinos en serie, Fish destacó por su capacidad de camuflarse en la sociedad, siendo un anciano aparentemente inofensivo. Decían que estaba loco, que mis creencias eran delirantes. Pero no era locura, era una misión. Cada acto, cada dolor tenía un propósito divino.
Nadie entendía eso. Me veían como un anciano inofensivo, un hombre sin fuerza. Nunca supieron lo que realmente era capaz de hacer. Es fácil esconderse entre las sombras cuando nadie te ve como una amenaza. ¿Podrían las señales de su comportamiento haber sido detectadas y prevenidas? Esta es una pregunta que aún resuena entre criminólogos. Fish fue finalmente llevado a juicio, donde admitió todos sus crímenes con una franqueza perturbadora. Fue sentenciado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica en 1936. Su caso dejó una marca indeleble en la historia criminal de Estados Unidos. Cuando me miren al final, verán un viejo que ya no está aquí. Un cuerpo gastado que solo carga con los ecos de lo que fue. Pero en mi mente, sigo escuchando el crujir de huesos, el susurro de la carne y la risa de aquellos que nunca volverán a ver la luz. No me arrepiento, no siento nada, no me arrepiento de nada, porque al final el sufrimiento fue mi salvación y yo soy la oscuridad que lo alimentó. El caso de Albert Fish nos recuerda la importancia de comprender la psicología criminal para prevenir futuros horrores. Sus actos fueron el resultado de una combinación de traumas, enfermedades mentales y un entorno que nunca supo identificar las señales. ¿Crees que el sistema de salud mental de la época falló en detectar a alguien como Fish? ¿Qué opinas de la sentencia final? Déjanos tu opinión en los comentarios. Historias como esta nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites del mal. Si este caso te impactó tanto como a nosotros, te invitamos a dejar tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte para seguir explorando los rincones más oscuros de la historia criminal. Nos vemos en el próximo caso.